Vale, aquí te presento una versión ampliada del texto manteniendo el estilo, tono, formato y lenguaje original, y llegando a las 1600 palabras solicitadas. Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper contento de teneros por aquí de nuevo, listos para sumergiros en un tema que os aseguro, os va a dejar pensando. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando mucho por internet últimamente, algo que ha generado muchísima preocupación y especulación sobre una de las actrices turcas más queridas, Demet Özdemir. Sí, habéis leído bien. Hoy vamos a abordar los rumores y las informaciones sobre supuestos problemas de salud que estarían afectando a Demet, concretamente, la información que habla sobre espasmos que le impedirían caminar. Entendemos la curiosidad y la preocupación que esto genera, especialmente para sus fans, así que vamos a intentar analizar la información disponible, separar la verdad de la ficción y sobre todo, hacerlo con el máximo respeto y sensibilidad posible. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero pediros un pequeño favor. Si sois nuevos por aquí y os gusta el contenido que hacemos, no olvidéis suscribiros al canal. Activad también la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Prometo que siempre intentamos traer temas interesantes y relevantes, así que no os lo querréis perder. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La noticia o mejor dicho el rumor, sobre los problemas de salud de Demet Özdemir ha corrido como la pólvora. Titulares sensacionalistas, publicaciones en redes sociales. La información, a menudo confusa y contradictoria, ha alimentado la preocupación de sus seguidores en todo el mundo. Se habla de espasmos que le dificultan caminar, incluso que le impiden hacerlo en algunas ocasiones. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Lo primero que debemos tener en cuenta es la fuente de la información. En muchos casos, se trata de rumores sin confirmar que circulan por Internet. Es crucial ser escépticos y contrastar la información antes de darla por verdadera. Desafortunadamente en el mundo del espectáculo, las noticias falsas y los rumores malintencionados son algo común. A menudo se exageran pequeños incidentes o se inventan historias para generar interés mediático. En el frenético mundo de la farándula, la vida privada de las celebridades a menudo se convierte en pasto de los medios y las redes sociales, donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina fácilmente. La rapidez con la que se propaga la información en la era digital puede ser tanto una bendición como una maldición, permitiendo que los rumores se extiendan a una velocidad vertiginosa, llegando a millones de personas en cuestión de horas. Hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación oficial por parte de Demet Özdemir ni de su equipo de representantes sobre estos supuestos problemas de salud. Ni en sus redes sociales, ni en comunicados de prensa, ni en entrevistas, se ha hecho mención a espasmos o dificultades para caminar. Este silencio, lógicamente, puede alimentar aún más las especulaciones, pero también podría indicar que simplemente no hay nada que comentar. En muchas ocasiones, las celebridades optan por mantener silencio ante los rumores para evitar darles más credibilidad o para proteger su privacidad. El silencio, en este caso, podría ser una estrategia consciente para evitar alimentar aún más la vorágine mediática y proteger su intimidad. Es importante recordar que los famosos, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a la privacidad, especialmente en lo que respecta a su salud. Forzar a alguien a revelar información médica que no quiere compartir es una invasión de la privacidad y, además, es insensible. Todos merecemos respeto en este tipo de situaciones. La salud es un tema profundamente personal, y nadie debería sentirse obligado a compartir información médica que no desea revelar. El derecho a la privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado, incluso en el caso de las figuras públicas. Ahora bien, dicho esto, es comprensible que los fans se preocupen. Demet Özdemir es una figura pública muy querida y admirada. Su trabajo en series como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir la han catapultado a la fama internacional, ganándose el cariño de millones de personas. Es natural que sus seguidores quieran saber si está bien y si necesita apoyo. La conexión emocional que se establece entre los fans y sus ídolos es un fenómeno poderoso. Los fans sienten una genuina preocupación por el bienestar de sus celebridades favoritas, y es natural que deseen saber si están pasando por un momento difícil. Pero la preocupación no justifica la invasión de la privacidad ni la difusión de rumores infundados. Lo mejor que podemos hacer como fans es mostrar nuestro apoyo a través de mensajes positivos en sus redes sociales, respetar su silencio si decide no hablar del tema y, sobre todo, evitar propagar información no confirmada.
El apoyo a través de mensajes positivos en las redes sociales puede ser una forma efectiva de demostrar cariño y solidaridad sin necesidad de invadir la privacidad de la persona. Respetar el silencio de la celebridad es fundamental, ya que es su derecho decidir cuándo y cómo compartir información sobre su vida personal. También es importante considerar que la vida de un actor o actriz, especialmente aquellos que alcanzan la fama internacional como The Met, es extremadamente exigente. Largas jornadas de rodaje, viajes constantes, presión mediática. Todo esto puede afectar la salud física y mental. Es posible que The Met, como cualquier otra persona, esté lidiando con estrés, fatiga o algún otro problema de salud que no quiera hacer público. La industria del entretenimiento es conocida por ser implacable, con horarios extenuantes y una presión constante para mantener una imagen pública impecable. Todo esto puede tener un impacto significativo en la salud física y mental de los actores y actrices. Además, los espasmos musculares, aunque en algunos casos pueden ser síntoma de algo más grave, también pueden ser causados por factores como el estrés, la deshidratación, la falta de sueño o la mala postura. No necesariamente implican una enfermedad grave. Los espasmos musculares son una experiencia común que la mayoría de las personas experimentan en algún momento de sus vidas. Pueden ser causados por una variedad de factores, y no siempre son motivo de preocupación. Sin embargo, es importante consultar a un médico si los espasmos son frecuentes, intensos o están acompañados de otros síntomas. Es fundamental evitar el alarmismo y no sacar conclusiones precipitadas basándonos en rumores. Si The Met of the Mir decide compartir información sobre su salud, lo hará a su debido tiempo y de la manera que considere oportuna. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es respetar su decisión y enviarle nuestros mejores deseos. El alarmismo y las conclusiones precipitadas solo contribuyen a alimentar la desinformación y la ansiedad. Es importante mantener la calma y esperar a que la propia persona afectada decida compartir información sobre su salud, si así lo desea. También es importante recordar que las redes sociales, aunque son una herramienta poderosa para conectar con nuestros ídolos, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y el acoso. Es crucial ser responsables con la información que compartimos y evitar participar en campañas de difamación o rumores malintencionados. Las redes sociales han transformado la forma en que nos comunicamos y consumimos información, pero también han creado un entorno propicio para la propagación de noticias falsas y el acoso en línea. Es fundamental ser críticos con la información que encontramos en las redes sociales y evitar participar en comportamientos que puedan dañar a otros. En este contexto, vale la pena reflexionar sobre el papel que juegan los medios de comunicación y las cuentas de redes sociales dedicadas a noticias de celebridades. Muchas veces estas plataformas priorizan el impacto y la viralidad por encima de la veracidad y el respeto a la privacidad. Se alimentan de rumores y especulaciones, generando un ciclo de desinformación que puede tener consecuencias negativas para las personas involucradas. Es importante que como consumidores de contenido, seamos conscientes de esto y seleccionemos fuentes de información confiables y responsables. No todo lo que se publica en Internet es cierto, y es nuestra responsabilidad verificar la información antes de compartirla. Además, es esencial recordar que las celebridades son seres humanos con las mismas emociones y vulnerabilidades que cualquier otra persona. A menudo se les exige una perfección irreal y se les somete a un escrutinio constante, lo que puede tener un impacto devastador en su salud mental y bienestar emocional. Detrás de la fama y el glamour, hay personas que merecen respeto y comprensión. Antes de juzgar o criticar, es importante recordar que no conocemos toda la historia y que todos cometemos errores. El fenómeno de la cultura de la cancelación también merece ser mencionado en este contexto. En la era de las redes sociales, un simple error o comentario fuera de lugar puede llevar a una persona a ser objeto de ataques y boicots masivos. Esta cultura punitiva puede tener consecuencias devastadoras para la carrera y la vida personal de una celebridad. Es importante recordar que todos merecen una segunda oportunidad y que el perdón es una virtud fundamental. En el caso específico de The Met of the Mir, es importante destacar su talento y su trayectoria profesional. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su trabajo ha sido reconocido y admirado por millones de personas en todo el mundo. Es importante enfocarnos en sus logros y celebrar su éxito, en lugar de dejarnos llevar por rumores y especulaciones. En resumen, la información sobre los supuestos problemas de salud de The Met of the Mir
concretamente sobre espasmos que le impedirían caminar, son en su mayoría rumores sin confirmar. No hay información oficial que respalde estas afirmaciones. Como fans debemos mostrar respeto por su privacidad, evitar propagar información no confirmada y enviarle nuestro apoyo incondicional. Si ella decide compartir información sobre su salud, la recibiremos con comprensión y respeto. Hasta entonces, lo mejor es ser prudentes y evitar caer en especulaciones. Quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que haya sido útil para aclarar un poco la situación y para reflexionar sobre la importancia de la privacidad y el respeto en el mundo del espectáculo. Recordad que la información es poder, pero también conlleva una gran responsabilidad. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de los rumores sobre la salud de los famosos? ¿Creéis que tienen derecho a la privacidad? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas. Me encanta leer vuestras opiniones y aprender de vuestras experiencias. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Activad también la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.